José, si considera, si a esta altura de la situación o de las circunstancias, se puede hablar ya de un post-kirchnerismo, es decir, si el kirchnerismo está acabado. Bueno, lo que pasa es que la pregunta requeriría varias aclaraciones. Una es a qué se llama kirchnerismo. Si a un sistema de poder, si a una ideología, si a una concepción de lo que el gobierno llama un proyecto nacional y popular. Entonces, lo que indican los estudios electorales es que el gobierno está en declinación. Desde este punto de vista, en términos estrictamente políticos, el proyecto kirchnerista como tal, como proyecto de poder, está amenazado. Yo no me apresuraría a hablar todavía de post-kirchnerismo porque un proceso que ha llevado ya 10 años en el poder deja secuelas muy considerables, aun cuando sea desalojado del poder. Así que no, yo no hablaría de post-kirchnerismo, conjeturaría que se abre un periodo de transición, pero puede ser un periodo de transición que agudice aspectos de lo que estamos viviendo, porque si los representantes del gobierno en estas elecciones de octubre fueran derrotados en muchas provincias importantes del país, eso no garantiza un cambio de rumbo. Quedan 2 años de gobierno y en esos 2 años se pueden agudizar y profundizar las tendencias que actualmente se llaman kirchneristas. Eh, ¿Y qué cuestiones o qué aspectos cree que demandará la sociedad a quien venga después de Cristina, por ahí no después del kirchnerismo, pero en el próximo presidente? La sociedad en realidad es una noción abstracta. Eh, la sociedad como tal no existe, es una construcción que incluye a muy distintos sectores. Si usted me pregunta qué estarán pidiendo eh, la mayoría de los sectores populares argentinos, diría que lo mismo que ahora, que es muy claro lo que se está pidiendo. Se está pidiendo vivir sin miedo, se está pidiendo seguridad, se está pidiendo trabajo y esto se va a pedir cada vez más porque va a haber cada vez menos. Se están pidiendo ingresos dignos, que se pueda subsistir saliendo de la pobreza. No es posible que livianamente algunos candidatos del oficialismo estén diciendo sí, lamentablemente hay un 35% de trabajadores no registrados. Tenemos que poner toda nuestra fuerza para que esto no siga ocurriendo. Después de 10 años, decir esto como si fuera una novedad y no asumir que esto es un logro negativo de la gestión, a mí me parece una audacia. Entonces, inseguridad, trabajo, buena remuneración y un poco más abajo, porque hay que comunicarlo mejor de lo que se hace, el respeto a la ley y la lucha contra la corrupción. Hablando justamente de corrupción, ¿qué rol cree que cumplen las denuncias de corrupción y si realmente influyen en la opinión pública? No tanto como uno supondría que debieran. ¿Por qué? Yo creo que hay por lo menos dos razones. Primero porque si se hace como ocurre legítimamente una práctica cotidiana de la denuncia se banaliza, se vuelve un lugar común. Y bueno, somos así, ¿qué le vas a hacer? Pero la segunda razón me parece más importante, y es que en general ni los comunicadores ni los políticos mismos se toman el trabajo
de explicarle a la población por qué la corrupción la afecta directamente, incluso en su bolsillo y en su empleo. Me voy a limitar a darle un solo ejemplo. Si usted toma en cuenta lo que presupuesta YPF como necesidad de inversiones hasta el año 2020, equivale a la tercera parte del dinero que se evadió y se fugó durante la primera presidencia de Cristina Kirchner y que se estima en por lo menos 80.000 millones de dólares. Con la tercera parte, YPF completa su plan de inversiones hasta el 2020. Y estamos importando 13.000, 14.000 millones de dólares de petróleo y de gas por año. Lo que creo es que al tema de la corrupción hay que darle una carnadura real para que la gente comprenda que la afecta directamente en su bienestar y en el bienestar de sus hijos, que afecta directamente los fondos que hay disponibles para una inversión de alta calidad y que afecta directamente el tema de la seguridad. Mientras no se haga esa conexión, y bueno, ladrones hubo siempre. Y la última, ¿qué rol cree que tiene hoy por hoy el empresariado, teniendo en cuenta el contexto económico y político del país? Otra vez, yo no me atrevería de ninguna manera a generalizar sobre el empresariado. Están las grandes empresas que hoy en día ocupan un papel más destacado que durante el menemismo. No se derogó la ley de inversiones extranjeras de la dictadura militar, no se modificaron los parámetros de operación de las grandes empresas en la Argentina y asistimos a un proceso creciente de concentración y extranjerización. Esto en los sectores del gran capital. Junto a esto, el capitalismo de amigos, grandes empresas que dependen directamente de la buena voluntad del gobierno. Y después viene el empresario medio. Y ese empresario medio está terriblemente desprotegido. No tiene los créditos que necesita, no tiene precios estratégicos para funcionar. Y entonces la industria argentina está estancada. Y yo creo que el empresario industrial debe asociarse para luchar con fuerza porque esto cambie. La última que le hago, ¿en qué cree que va a impactar las elecciones primarias, las de octubre, en la agenda industrial o empresarial del país? Probablemente si el gobierno sufre una derrota, en que aminore el miedo a hablar, el miedo a opinar y que se incremente el espíritu asociacionista. El empresario heroico del siglo XIX y comienzo del siglo XX ya no va más. Ahora se necesita asociarse para innovaciones tecnológicas, para aumentar la competitividad de las empresas. El ejemplo lo están dando las pequeñas y medianas empresas de países como Alemania, como Italia, incluso de los países nórdicos. Bueno, yo creo que sobre estas cosas el impacto puede ser importante si es que hay mediadores que lo canalizan. José, ¿y usted cómo cree que va a funcionar el actual sistema político después de las elecciones si hay un triunfo de la oposición? Bueno, es una pregunta que no me atrevo a contestar porque es pura conjetura. Es pura conjetura cuál va a ser el resultado de las elecciones, pura conjetura cómo va a funcionar el sistema político después de esas elecciones que no sabemos qué resultado van a tener. Si el gobierno sufriera una derrota importante, yo me imagino que el sistema político va a tener que afrontar
eh, una grieta todavía más profunda con el gobierno, justamente porque creo que se van a agudizar las contradicciones, los enfrentamientos. Entonces, me parece que el Poder Legislativo va a tratar de poner un freno a los avances del Ejecutivo. De la misma manera, el Poder Judicial se va a sentir más consolidado para frenar la ofensiva y sobre todo, yo creo que el Poder Legislativo puede presionar para que todo el sistema de control que ha sido desarticulado, el único organismo de control nacional que existe actualmente es la Auditoría General de la Nación. Todos los demás están en manos de adictos al gobierno. De esa manera no se controla a un gobierno. Bueno, yo creo que el resultado puede incidir sobre una presión legislativa para que esto cambie.